Hola amados, ¿cómo están? Continuamos en este tiempo maravilloso, en este espacio con los pastores, líderes, obreros de los distintos lugares, las distintas naciones que se han convocado para tener este tiempo especial, donde estamos trabajando en torno a la palabra que ya hemos proclamado para este año 2021, que es proclamando y manifestando lo eterno. Y en torno a este tema quisiera compartir una palabra que tiene que ver con el hecho de que la visión eterna determina el mensaje. La visión eterna determina el mensaje. O sea, la visión que nosotros tengamos de la vida determinará qué mensaje predicaremos, ¿sí? Cuando hablamos de visión debemos preguntarnos ¿qué es la visión? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la visión? El diccionario nos deja algunas definiciones como acción y efecto de ver. También nos dice con respecto a la visión que es el punto de vista o un punto de vista particular sobre un tema o sobre un asunto determinado. Otra definición sobre la visión tiene que ver con la creación de la fantasía o imaginación que no tiene realidad o no tiene que ver con la realidad y se toma como verdadera. Estas son algunas consideraciones o definiciones que de alguna manera nos van dando el diccionario con respecto a la visión. Vivimos en tiempos donde se habla mucho de visión, el tema aún en el ámbito evangélico, también en el ámbito empresarial, en distintos ámbitos se habla mucho acerca de la visión. Pero la visión de la que se habla tiene que ver con la visión como una meta u objetivo a cumplir, tiene que ver con un mecanismo para el éxito. Esta es nuestra visión, ¿sí? Esta es la visión que tenemos como iglesia, esta es la visión que tenemos como ministerio, esta es la visión que tenemos como empresa. Vamos a trabajar en pos de esta visión. También se utiliza la visión como punto de unidad y de convergencia, todos detrás de la visión, ¿no? Y ponemos allí una idea, ponemos allí una meta, ponemos un objetivo, le llamamos a eso la visión y todos vamos detrás de ese objetivo, de esa visión. Todas estas utilizaciones del concepto de visión pueden ser buenas, pueden tener su lugar según la aplicación y según el ámbito, pero no es el tipo de visión al que nos vamos a referir. La visión a la que quiero referirme hoy tiene que ver con simplemente, con lo más básico, ¿no? La forma en que vemos el mundo, la vida, las personas y el evangelio. ¿Cómo vemos? Eso es la visión, ¿sí? La primera definición del diccionario, la más simple, fue acción y efecto de ver. ¿Cómo vemos el mundo? ¿Desde qué visión? ¿Sí? ¿O cuál es nuestra visión del mundo? ¿Cuál es nuestra visión de la iglesia? ¿Cuál es nuestra visión del evangelio? ¿Cómo lo vemos? Simplemente, no estamos hablando de imaginarnos algo, no estamos hablando de idear, de ideas humanas, estamos hablando de cómo vemos lo que pasa a nuestro alrededor, cómo vemos la vida. Saben que la visión determina el mensaje. Como dije al comienzo, ¿sí? De acuerdo a cómo sea nuestra visión, eso va a determinar el mensaje que vamos a predicar. Y también no solamente determina el mensaje, sino que determina nuestra forma de vida y determina nuestras decisiones. La manera en que vivimos y las decisiones que tomamos tienen que ver con la visión, con el cómo vemos la vida, cómo vemos el universo, cómo vemos el evangelio, desde dónde. Quiero ir a un texto que está en Hebreos capítulo 11, versículo 24. Hebreos capítulo 11, versículo 24. Por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que
que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Fíjense algunas expresiones de este pasaje, ¿sí? El versículo 24 dice que por la fe Moisés renunció. Estamos hablando de decisiones, de acciones, una forma de vida. Cuando uno renuncia a algo, ¿sí? Está estableciendo que va a vivir la vida de una forma y está tomando decisiones. Luego dice el 25, prefirió, otra palabra que tiene que ver con una decisión y una determinación, ¿sí? Renunció, prefirió, y el 26 dice consideró. ¿Desde qué punto? ¿Por qué? ¿Sobre qué base Moisés renunció, prefirió o consideró? Todo esto tenía que ver con su visión. Todo esto tenía que ver con la mirada que él tenía acerca de las cosas. También el versículo 25 dice que prefirió ser maltratado a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. O sea, ¿desde qué punto él pudo entender que los placeres del pecado eran efímeros? Efímero significa pasajero, de corta duración, que no permanece. La clave está al final del versículo 26. Dice, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Tenía la mirada puesta en la recompensa. Esto es visión. Y no otra vez, no es la visión, yo me imagino esto es lo que vamos a lograr. No, es la forma de ver, desde dónde vemos. Desde dónde vemos, desde dónde veía Moisés todo lo que le pasaba, desde dónde veía a Egipto, desde dónde veía él su vida en Egipto y cómo tenía él que vivir, qué decisiones tenía que tomar. Él tenía la mirada puesta en la recompensa. Y luego dice también el 27, por la fe salió de Egipto, otra decisión. Salió de esa posición de privilegio que tenía como hijo de la hija de Faraón. Todas sus riquezas, todos sus placeres, él renunció a todo eso, salió de Egipto, salió de ese ámbito de comodidad, salió de ese buen vivir, buen pasar que él tenía en el palacio de Egipto. No le tuvo miedo al rey, a la ira del rey, porque sabía lo que significaba irse de Egipto, abandonar el palacio, la familia real y todas sus responsabilidades. Y otra vez la clave tiene que ver con la visión, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Tenía la mirada en la recompensa, viendo al invisible. Se dan cuenta que todo esto tiene que ver con visión. Desde dónde vemos o cómo vemos lo que nos sucede, cómo vemos nuestra condición, nuestra posición, nuestra tarea, nuestra asignación y el mundo que nos rodea. El apóstol Pedro, su primera carta, capítulo 2, versículo 11, también nos habla de esto. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Estas dos expresiones, esto es la Nueva Traducción Viviente, extranjeros y residentes temporales, otras versiones dicen peregrinos, ¿sí? Pedro está apelando a una visión también, a ver la vida, ¿sí? Ya que son extranjeros y residentes temporales. El vernos a nosotros y ver a las personas como extranjeros en este mundo, como residentes temporales, este mundo no es para siempre. Lo que nosotros estamos haciendo en términos materiales no es para siempre. Todo es efímero, todo es pasajero, todo es temporal de alguna manera en cuanto a lo visible. Y dice que por eso les advierte que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Esta visión de la que nos habla Hebreos, de la que nos habla el apóstol Pedro, que nos permite considerarnos residentes temporales del mundo o peregrinos, extranjeros, esta visión
Es una visión que trasciende la temporalidad y nos permite enfocarnos no solo en la vida que vivimos, sino en el mensaje que predicamos. El mensaje está directamente ligado a la visión. Cual sea nuestra visión, amados, así será nuestro mensaje. Así será nuestra predicación. ¿Cuál es el mensaje de los peregrinos? Si tuviéramos que definir el mensaje de los residentes temporales, de aquellos que como Moisés tenemos la mirada puesta en la recompensa y nos paramos firmes como viendo al invisible, aquellos que podemos salir de ese corset de temporalidad en el que el sistema nos quiere encerrar y podemos ver desde la dimensión de la eternidad. ¿Cuál es el mensaje? En primer lugar, es un mensaje preexistente. El mensaje de los peregrinos es un mensaje preexistente. ¿Qué significa esto? No es un mensaje que haya nacido con el ser humano. No es un mensaje que comience con la encarnación o la crucifixión del Señor, aunque se predica a partir de allí, pero el mensaje es preexistente, el mensaje es eterno. Juan, en el libro de Apocalipsis, él ve a un ángel que lleva el evangelio eterno. Este es el mensaje que predicamos. Si bien lo adaptamos a la realidad, lo adaptamos al tiempo que vivimos cada uno de nosotros, pero este mensaje se ha predicado durante siglos y no cambia. Pueden cambiar las aplicaciones, puede cambiar la forma externa, pero la esencia del mensaje no cambia porque no está ligado a la circunstancia. Nuestro mensaje es un mensaje eterno, pero debemos verlo desde la eternidad para entender que es un mensaje preexistente que trasciende a cualquier circunstancia y acontecimiento que haya vivido o que pueda vivir el ser humano. En segundo lugar, el mensaje de los peregrinos es un mensaje trascendente. Es un mensaje que está más allá de esta vida. No podemos vivir predicando simplemente a la gente un mensaje que le ayude a vivir mejor hoy y a vivir mejor mañana. El mensaje de los peregrinos es un mensaje que puede ver más allá, que trasciende esta vida, que trasciende las circunstancias, que trasciende el día a día para proyectarnos hacia la dimensión de la eternidad. El mensaje de los peregrinos es un mensaje consistente también. Consistente porque no tiene debilidades. Es un mensaje que se sostiene en una verdad eterna. Cuando nuestro mensaje está ligado a la temporalidad, cuando el mensaje que predicamos está ligado a lo circunstancial, ese mensaje puede ser debilitado, ese mensaje puede caer. He escuchado mensajes muchas veces en torno a la victoria, en torno a que nada malo nos va a pasar si somos hijos de Dios. Y cuando vienen las circunstancias adversas, ese mensaje se cae. Cuando predicamos un evangelio ligado a las necesidades solamente de la gente, ese mensaje no se adecua a alguien que no tiene necesidades o que no se da cuenta de que tiene necesidades. O cuando viene la necesidad aún para los hijos de Dios, no podemos sostener el mensaje. Pero cuando miramos desde la eternidad, cuando podemos ver desde la eternidad, entonces nuestro mensaje será un mensaje consistente. Preexistente, trascendente y consistente son características del mensaje del peregrino. En cuarto lugar, el mensaje del peregrino es un mensaje absorbente. Es un mensaje que nos absorbe completamente. No es información que pasa por nuestra mente y la transmitimos solamente, sino que nos absorbe de tal manera que vivimos para ese mensaje, vivimos para esa conciencia de eternidad y desde allí, desde algo que nos ha acaparado absolutamente, desde algo que nos ha absorbido, desde algo que nos ha tomado completamente, que se ha apropiado de nosotros, desde allí impartimos la palabra de fe, desde allí impartimos el evangelio eterno. En quinto lugar, el mensaje de los peregrinos es un mensaje excluyente.
excluye cualquier otra palabra. El apóstol Pablo dice, no hay otro evangelio. Si alguien predica otro evangelio, es engaño, es anatema, es maldición. No hay otro evangelio. El mensaje de los peregrinos es un mensaje que, por causa de la conciencia o la visión de la eternidad, excluye cualquier otro tipo de mensaje. Por eso, lamentablemente, por causa de una falta de visión de eternidad dentro de lo que entendemos que es la iglesia evangélica, se han mezclado los mensajes. Hoy encontramos en los púlpitos evangélicos mensajes de autoayuda, mensajes de psicología, mensajes que tienen que ver con pensamientos humanos, con humanismo. Y eso se ha mezclado con mensajes de la palabra de Dios. ¿Por qué esta mezcla de mensajes? ¿Por qué esta confusión? Por causa de la falta de una visión de eternidad. Pero cuando vemos la eternidad, el mensaje se transforma en un mensaje excluyente. En número 6, en sexto lugar, el mensaje de los peregrinos es un mensaje concluyente. Es un mensaje que no deja lugar para ambigüedades. No es un más o menos, me parece, creo, tengo la idea. No. El mensaje de los peregrinos, por causa de la visión de eternidad, es un mensaje concluyente, es un mensaje que establece, es un mensaje que pone cosas en claro, es un mensaje que no deja lugar a dudas, sino que tiene un claro entendimiento del diseño divino, de hacia dónde vamos, de cuál es el propósito eterno de Dios en Cristo Jesús. Ahora, comprender estas realidades eternas, amados, nos brinda una plataforma firme y sólida sobre la cual vamos a edificar a los santos en la realidad de Dios y en su glorioso diseño. Aquellos que ministramos la palabra tenemos una gran responsabilidad para poder llevar a los santos hacia esta dimensión de eternidad, a proclamar y manifestar la eternidad de Dios, lo eterno de Dios, lo que se sustenta en Dios. Yo quisiera tomar un tiempo en este día para proclamar y que podamos ver juntos el pensamiento de un peregrino. Sin duda el apóstol Pablo fue un hombre que vivió de esta manera, como un residente temporal en esta tierra, como un peregrino y extranjero en este mundo, aunque él no usa directamente estas palabras, las usa el apóstol Pedro, pero Pablo es un exponente fiel de esta estirpe, de esta clase de obreros, de pastores, de ministros, de apóstoles. Y para esto vamos a basarnos en la segunda carta de Corintios, capítulo 4. Segunda Corintios, capítulo 4. Acompáñenme, por favor. Vamos a desarrollar, no tengo puntos aquí sobre los cuales vamos a hacer foco, sino simplemente vamos a desarrollar versículos por versículo qué es lo que está diciendo Pablo en 2 Corintios 4, cuál es el mensaje de un peregrino y cuál es el mensaje que predicamos nosotros, aquellos que tenemos la responsabilidad de conducir y de edificar a la iglesia del Señor. 2 Corintios capítulo 4, versículo 1, leemos: Por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimamos. Así comienza Pablo el capítulo 4 con esta sentencia: no nos desanimamos. Ustedes saben que el desánimo es bastante común. ¿Qué es el desánimo? Bueno, el desánimo es perder el ánimo. Es perder la fuerza, es perder el entusiasmo, es perder la ilusión, ¿sí? La pasión por aquello que hacemos. Y aún en el ámbito ministerial muchas veces llega el desánimo. El mundo hoy lucha contra esto, ¿sí? Puede tener distintos nombres, depresión, pánico y otras cosas, pero su origen está en la pérdida de fuerza interior, en la pérdida del ánimo. Ahora, ¿sobre qué base nosotros podemos decir que no nos desanimamos o sobre qué base podemos
llevar a las personas a no desanimarse, a sostener el ánimo del pueblo de Dios. ¿Cuál es el antídoto para este mal tan frecuente en nuestros días? ¿Cuál es la vacuna para este virus llamado desánimo? Bien, podríamos pensar que una persona que no se desanima es aquella que ha alcanzado el éxito. Es una persona que le va bien, ¿sí? Que la vida le sonríe, que todo le sale bien en la vida. Pero, ¿sería esta la realidad del apóstol Pablo? ¿Es esta la realidad que él estaba viviendo? ¿Era un hombre de éxito el apóstol Pablo y por eso podía decir, no nos desanimamos porque las cosas están saliendo bien, porque la iglesia está creciendo, porque nuestro ministerio está explotando en las naciones? ¿Era este el pensamiento paulino? ¿O hay otras razones que le permitían a él tener esta firme posición y decir, no nos desanimamos? Sigamos leyendo, vamos a saltear algunos versículos por cuestión de tiempo, pero vamos al versículo 6. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Fíjense que aquí el apóstol Pablo comienza a esbozar la respuesta de cuál era la base para no desanimarse, cuál era el sustento de esta actitud firme en la cual él puede expresar no nos desanimamos, ¿sí? El Dios eterno, ahí parte, todo parte del Dios eterno, no de las circunstancias si van bien o si van mal, no de los resultados de lo que hacemos, si son positivos o negativos, sino que la respuesta de Pablo comienza en el Dios eterno. Desde allí tenemos que partir siempre. El Dios eterno es el punto de partida para cualquier conclusión que nosotros saquemos y nuestra posición en la vida. Y dice que el Dios eterno es a quien servimos. No quiero extenderme aquí, pero saber a quién servimos es fundamental. Saber que no servimos a una denominación que es pasajera, no servimos a una red apostólica que también es pasajera, no servimos a una congregación que también es pasajera, sino que servimos al Dios eterno. El Dios eterno a quien servimos es quien ordenó que la luz brille en medio de las tinieblas, ¿sí? La luz tiene que ver justamente con la disipación de las tinieblas y la capacidad de poder ver. Fíjense que el Dios creador de la luz, dice Pablo, no solo creó la luz, sino que además hizo brillar su luz en nuestro corazón con la misma contundencia. O sea, es el mismo Dios. El mismo Dios que un día dijo, sea la luz cuando el mundo estaba lleno de tinieblas, Él dijo, sea la luz y fue la luz. Y las tinieblas se disiparon. Con esa misma contundencia, Él hace brillar su luz en nuestro corazón, dándonos la capacidad y la posibilidad de desarrollar una visión eterna. Son las tinieblas las que nos limitan, son las tinieblas las que nos encierran en nuestra temporalidad, pero la luz de Dios nos permite divisar la eternidad de Dios, el concepto de eternidad. Y ese mismo Dios, con su luz, nos concedió, dice Pablo, el conocimiento de su gloria. Miren el desarrollo, por favor. Empieza con el Dios eterno. Ese Dios eterno es aquel a quien servimos. Ese Dios eterno a quien servimos es el que hizo la luz. Es el que creó la luz para disipar las tinieblas y no solo lo hizo en el universo, sino que hizo que su luz brille en nuestro corazón. Para disipar también las tinieblas del corazón, para darnos una visión de eternidad y con esa luz y con esa conciencia de eternidad nos concedió el conocimiento de su gloria. Es maravilloso. Este es el obrar de Dios. Es el obrar de un Dios eterno que nos quiere llevar a esa dimensión. Y amados, nuestro mensaje no puede estar disociado de la gloria de Dios. Y la gloria de Dios está ligada a su eternidad. Por eso la visión de la eternidad determinará nuestro mensaje. Desde allí Pablo se apoya para decir no nos desanimamos. Desde esa posición.
viendo al Dios eterno, conociendo la gloria de Dios y la eternidad de Dios. Versículo 7, avanzamos. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Fíjense que el versículo 7 comienza con un pero, ¿no? Siempre hay un pero. Todo estaba bien, pero, ¿no? Y acá Pablo viene hablando de Dios, de la eternidad de Dios, y ahora cambia, ¿no? Y dice, pero. Claro, para poner las cosas en perspectiva, Pablo hace esta salvedad. Pablo viene hablando de cuestiones sublimes, viene hablando del Dios eterno, viene hablando de una luz eterna, viene hablando de una gloria eterna, de un conocimiento eterno, pero ahora tiene que ponernos justamente en perspectiva y hacer esta aclaración acerca de nuestra condición. Es cierto que esa luz y esa gloria son eternas, son un tesoro incalculable, pero también es cierto que nosotros somos vasijas de barro. Esa contradicción aparente, ¿sí? Estas dos realidades paralelas. Nosotros somos vasijas de barro. Dios es eterno, su gloria es eterna, su luz es eterna, pero también esto se trata de nosotros. Somos parte de ese plan, de ese propósito de Dios. Y en tanto que somos parte, somos vasijas de barro, lo cual da la idea de cuán frágiles somos, cuán rústicos, sin una gran belleza. Esa es la definición de una vasija de barro. Esto lo que hace es producir un gran contraste entre nosotros y lo que portamos. El gran contraste entre el envase y el contenido del envase. Y es aquí donde confluyen de alguna manera lo eterno con lo temporal. Porque lo que está dentro es eterno, pero el envase es temporal. En otra parte el apóstol Pablo, también escribiendo a los Corintios, habla de esta casa temporal, de este edificio temporal, de esta tienda de campaña que es nuestro cuerpo. Y eso es lo temporal. Por eso decíamos que somos peregrinos y extranjeros, residentes temporales. Este cuerpo, sí, es una casa transitoria y temporal, pero que alberga dentro suyo ni más ni menos que la plenitud de la eternidad. Versículo 8, siguiendo con esta condición humana, con esta condición de fragilidad humana, el apóstol Pablo dice, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Y está bien que centremos nuestra atención, como generalmente lo hacemos los predicadores, en la segunda parte, ¿sí? Es bueno saber que hay un pero no abatidos, pero no desesperados, pero no abandonados, pero no destruidos, ¿sí? Pero la primer parte de cada declaración son situaciones que sí tuvo que atravesar. Muchas veces nos enfocamos en la segunda, en lo que no vamos, no seremos destruidos, no seremos abandonados. Y son verdades, y está bien que nos paremos sobre esas verdades, pero reconozcamos que Pablo está diciendo que sí fueron atribulados, sí estuvieron perplejos, sí fueron perseguidos y sí fueron derribados. O sea, hay cosas que no nos sucederán, aquellas cosas permanentes, ¿sí? No seremos abatidos, no estaremos desesperados, nunca seremos abandonados porque el Señor jamás nos abandonará y no seremos destruidos, pero sí seremos atribulados. Sí pasaremos por situaciones de persecución donde nos sentiremos perplejos sin saber qué hacer, cómo explicar, donde seremos tal vez derribados también por alguna situación. No es necesario ignorar o negar los sufrimientos para animar a los santos.
A veces se utiliza esto, ¿no? Y no se habla de sufrimiento. Y se habla de que todo va a ir bien y que vos vas a estar sano y que vos vas a estar próspero y a ti te irá todo bien en la vida. Y tratamos de animar a la gente y los mejores días vienen mañana y tratamos de ni siquiera mencionar el sufrimiento. Pero Pablo no está en esa condición. El calibre de la fe de los peregrinos, de un hombre como Pablo que tenía puesta su mirada en lo eterno, el calibre de su fe no estaba en que jamás lo perseguirían o jamás se sentiría atribulado. El calibre de su fe radicaba justamente en que esas condiciones no lo detuvieron. Peligro, desnudez, espada, hambre y todas las cosas que él menciona en otra de sus cartas, todos los sufrimientos y vicisitudes que tuvo que pasar como apóstol del Señor, jamás lo detuvieron, sino que lo desafiaron aún más. ¿Por qué? Porque lo circunstancial jamás fue determinante en su vida ni en su mensaje, sino que estaba centrado en lo eterno. Es desde allí que él dice, no nos desanimamos, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Amados, si vamos a animar a los santos, si vamos a edificar a los santos, tiene que ser con un mensaje centrado y enfocado en conceptos eternos y no en cuestiones circunstanciales o temporales. Saltamos un poquito al versículo 13 y aquí el apóstol Pablo pone allí un punto de referencia. Dice, versículo 13, escrito está, creí y por eso hablé. Escuche por favor, creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe, también nosotros creemos y por eso hablamos. Maravilloso, ¿no? Hablamos lo que creemos. Por eso nuestra visión, nuestro punto de vista o punto de referencia es determinante para nuestro mensaje. Si nosotros creemos en realidades eternas, hablaremos de realidades eternas. Si creemos en circunstancias, si creemos en bienestares pasajeros, de eso predicaremos, de eso ministraremos, de eso hablaremos. ¿Qué es lo que creyó Pablo? ¿Qué es lo que habló por causa de lo que creyó, por causa de su fe? ¿Dónde se sustentaba el mensaje del apóstol? Pablo está hablando de un espíritu de fe. Dicen, también nosotros con ese mismo espíritu de fe, y habla que ese mismo espíritu de fe le llevaba a hablar de acuerdo a lo que creía. Es el espíritu de fe que nos ayuda o nos lleva, nos conduce a hablar lo que creemos. En base a eso es que el apóstol dice, no nos desanimamos, nada nos detiene. Por causa de lo que creemos y de lo que hablamos, es que nada nos detiene y no nos desanimamos. Seguimos versículo 14, pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con Él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Pablo sigue declarando aquí aquello que cree y porque cree habla y dice, sabemos, tenemos una convicción, no somos gente que se mueve en la incertidumbre. Ahora, ¿de qué cosas podemos decir que sabemos? Esta palabra no la podemos usar para lo circunstancial. ¿Quién podría pararse y decir, yo sé lo que va a suceder mañana? Mire, este último año que hemos vivido con esta pandemia nos ha llevado a una incertidumbre. No sabemos cuándo podremos abrir nuestros auditorios, no sabemos cuándo podemos tener reuniones. Vivíamos meses en que no sabíamos. Alguien nos preguntaba, ¿y qué vamos a hacer? Le habrá pasado cuando organizamos algún congreso, ¿no? Y el año pasado programamos, y bueno, en octubre o en tal mes tenemos un congreso. ¿Y cómo va a ser? ¿Presencial, virtual, online? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y no sabemos. No sabemos por qué, porque no tenemos control de las circunstancias. Sin embargo, hay cosas que Pablo dice, sabemos. Hay un conocimiento, hay un entendimiento que modifica sustancialmente nuestra visión y es la certeza de que un día resucitaremos con Él. Y eso tiene que ver con
nuestro paso transitorio por la vida, pero también nuestra conciencia de eternidad. Ese conocimiento que no está ligado a cuestiones circunstanciales o a cambios repentinos. Ese concepto, ¿sí? O ese conocimiento cambia nuestra visión, nos posiciona en esa visión de eternidad para que desde ahí nosotros podamos pararnos con firmeza y desde ahí también podamos afirmar y edificar a los santos. Seguimos con el versículo 15, por favor. Todo esto es por el bien de ustedes, dice el apóstol, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Fíjese que Pablo sigue hablando de lo que cree y que lo que cree tiene que ver con lo que habla, con lo que expresa. Y expresa aquí el contraste entre lo de afuera y lo de adentro, lo externo y lo interno, ¿sí? Por fuera, y otra vez repite Pablo aquí, no nos desanimamos. Y la razón de esto es que es cierto, por fuera se ve el vaso de barro, por fuera se ve aquello que se va desgastando, pero por dentro está la gloria de su presencia en nosotros, de su plenitud en nosotros. Por fuera nos vamos desgastando, pero por dentro nos vamos renovando día tras día. Y esta es la razón de la fortaleza del apóstol para enfrentar todo tipo de adversidades. Tener muy claro qué es lo de afuera y qué es lo de adentro, qué es lo externo y pasajero y qué es lo interno y eterno que hay en nosotros. ¿Cuál de las dos cuestiones va a pesar más? ¿Cuál de las dos cuestiones va a determinar nuestra visión? El espejo que nos va mostrando, se encarga implacablemente de mostrarnos día tras día cómo pasan los años, cómo pasa el tiempo y cómo cuestiones físicas se van deteriorando. O el espejo de la palabra que nos muestra aquello que está dentro de nosotros, que es incorruptible, que permanece para siempre. Esta es la razón por la que él puede expresar nuevamente, por tanto no nos desanimamos, aunque haya una realidad externa, aunque haya una temporalidad que a veces nos condiciona, pero no nos desanimamos. Y entonces viene este versículo 17 que es tremendo, la declaración que hace Pablo aquí, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Mire, estas palabras tremendas solo pueden ser manifestadas por alguien que tiene una fe fundamentada no en lo pasajero o en lo temporal, sino en lo eterno. De lo contrario, no podemos expresar estas cosas, ¿sí? Es desde allí que puede tener una visión clara con respecto a los sufrimientos que son parte de nuestra vida. Convivimos con el sufrimiento permanentemente. Sufrimientos que a nuestros ojos, a los ojos humanos, ligado a las circunstancias, pueden parecer muchos y terribles. Si miramos los sufrimientos de Pablo, quien está escribiendo, fueron muchos y fueron terribles. Sufrimientos que nosotros tal vez probablemente no hemos pasado y tal vez no tengamos que pasar nunca. Por los azotes, por la cárcel, el naufragio y todo lo que tuvo que atravesar el apóstol. Sin embargo, él los evalúa, los califica como ligeros y efímeros. Ligeros tiene que ver con el peso y efímero tiene que ver con la duración. No son sufrimientos pesados e interminables, no. Él dice, son ligeros y efímeros.
Y realmente este pensamiento no tiene nada que ver, o estas palabras no tienen nada que ver con el pensamiento positivo. No pasa nada, todo va a estar bien. No es esa la actitud del apóstol, no es un pensamiento positivo, es un entendimiento eterno. Es un entendimiento basado en una visión de eternidad, lo que lo lleva a él a pararse en esta realidad. Mire, la única manera, amados, de considerar a la cárcel, a los azotes, al naufragio, al hambre, a las persecuciones, de esta manera, como ligeros y efímeros, es sobre la base de la comparación con la gloria eterna. De otra manera, no lo podremos ver así. Entonces Pablo dice que producen una gloria eterna que vale mucho más, y acá está la comparación, que vale mucho más que el sufrimiento. ¿Por qué? Porque uno es pasajero y el otro es eterno. Continuamos al versículo 18 y dice el apóstol Pablo, así que sigue la secuencia de lo que viene desarrollando, porque una cosa es producto de la otra. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Aquí está la conclusión. Esta es la razón de mantener el ánimo, de que nada nos detenga, de que no retrocedemos, de que aunque nos sentimos a veces atribulados, pero no seremos, no estamos desesperados, no nos sentimos abandonados, no nos pueden derribar, pero no nos pueden destruir. ¿Por qué Pablo pensaba de esta manera? Por la visión. No nos fijamos. Ese fijarse tiene que ver con dónde depositas tu mirada, dónde anclas la mirada. No nos fijamos en lo visible. Lo visible va y viene. Lo visible es circunstancial. Sino que nos fijamos en lo invisible. ¿Y cuál es la razón? Simple, sencilla, básica, ya que lo que se ve es pasajero y lo que no se ve es eterno. Es la visión de eternidad la que determinaba la posición del apóstol. Aquí termina Pablo de cerrar todo este concepto en una declaración de fe muy trascendente que se desprende de todo lo anterior. Es una construcción que Pablo viene haciendo y termina con esta declaración maravillosa. Todo se reduce a aquello en que fijamos nuestra mirada. Nuestro mensaje será consecuente con la mirada que tengamos. Si nuestra mirada está centrada, si fijamos nuestros ojos en lo temporal, nuestro mensaje será temporal, pero si fijamos los ojos en lo eterno, nuestro mensaje estará impregnado de eternidad. Esta tensión permanente entre lo visible, lo invisible, lo pasajero y lo eterno está presente en nosotros todo el tiempo y necesitamos determinar ¿cuál va a ser nuestra visión? ¿Cuál es nuestra visión? Para que desde allí podamos, primeramente, posicionarnos nosotros, mantenernos vigentes, mantenernos firmes a pesar de las circunstancias, pero no solamente mantenernos nosotros, sino desde allí edificar a los santos. Necesitamos hoy hombres y mujeres que puedan levantar un mensaje que esté bañado de eternidad. Necesitamos elevar los ojos de los santos, sacarlos de alguna manera de la temporalidad, de lo circunstancial, para depositarlos en lo eterno. El apóstol Pablo expresa, escribiendo también a los Colosenses, capítulo 3, ya que han resucitado con Cristo, fijen la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Esta es una necesidad imperiosa que tiene la iglesia de hoy y aquellos que tenemos la responsabilidad de dirigir, de ministrar, de conducir, debemos adecuar nuestro mensaje. Por eso todo este año hablaremos de la necesidad de proclamar y manifestar lo eterno.
Ese es el mensaje que proclamamos, no tenemos otro mensaje. Quiero ir terminando y quiero pasar al capítulo 5 de 2 de Corintios porque Pablo sigue con su discurso. El capítulo no modifica, no hace un alto en lo que Pablo viene diciendo. Así que seguimos capítulo 5, versículo 1. De hecho, ¿ven? Pablo continúa, no está cambiando de tema. De hecho, sabemos, otra vez, el conocimiento, el entendimiento, lo que sí podemos saber con seguridad, con certeza, porque no es circunstancial. De hecho, sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos en Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Pablo sigue aquí hablando de lo que cree, aquello de lo cual está convencido, lo que sabe, aquello que podemos saber y declarar con certeza porque no está condicionado por la circunstancia ni es producto de la imaginación humana. Todos hemos escuchado muchas veces proclamaciones estridentes de algún apóstol, de algún pastor, ¿no? Creemos, declaramos esto y muchas veces lo que se declaró estridentemente desde un púlpito que sucedería nunca sucedió, porque solo fue el producto del deseo o la imaginación humana de que algo iba a suceder, pero estaba ligado a los acontecimientos circunstanciales. Aunque creemos que a veces Dios nos habla y da una palabra profética y lo que decimos sucede, muchas veces se han proclamado cosas que nunca sucedieron. Pero Pablo no está hablando de este tipo de conocimiento. Pablo está hablando de cuestiones que son eternas, que no están ligadas a los acontecimientos o a las circunstancias o que tenemos que esperar a ver si quizás algún día se cumple. No. Lo que Pablo está diciendo es, sabemos, tenemos la certeza, tenemos la convicción. Y es en esa certeza y en esa convicción que fijamos la mirada, que centramos toda nuestra atención. Y una vez más aquí la comparación, la tienda de campaña como algo externo, nuestro cuerpo, esta caparazón, esta cáscara que nos permite manifestar lo que hay dentro. Esta cáscara o esta tienda de campaña externa, pasajera, visible, deteriorable, corruptible en el tiempo, lo compara con un edificio, una casa eterna, invisible, incorruptible. Ven cómo todo este pasaje está bañado de eternidad. Va haciendo permanentemente, caminando sobre dos vías, mostrándonos la diferencia entre lo temporal y lo eterno. Por eso las dos veces surge esta palabra de Pablo, no nos desanimamos. Por eso pueden venir situaciones, pero las situaciones adversas no nos detienen. Si caemos, nos levantamos. ¿Sí? Si nos pasan circunstancias, no nos desesperamos, porque todo tiene que ver con la visión de la eternidad. Y es esa visión la que determinaba el mensaje y la que determina todo lo que Pablo nos deja como mensaje en estos capítulos. Versículo 2, por favor. Mientras tanto, ven, hay una esperanza de algo eterno que no tiene relación con lo temporal, pero en el mientras tanto, pues mientras tanto convivimos con la conciencia de eternidad, pero también con la realidad de la temporalidad. Entonces Pablo dice, mientras tanto suspiramos, anhelando ser revestidos de nuestra morada celestial, porque cuando seamos revestidos, no se nos hallará desnudos. Realmente vivimos en esta tienda de campaña, lo temporal, lo circunstancial, suspirando y agobiados
Pues no deseamos ser desvestidos, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¡Wow! Son palabras sublimes. Este mensaje surge de una visión. No podría Pablo hablar estas palabras si no tuviera una clara concepción y una clara visión de la eternidad. Hay un gemir interior, está diciendo Pablo, hay un clamor por lo eterno. Todo lo pasajero que hay en nosotros, todo lo temporal que hay en nosotros, este cuerpo, la circunstancia, todo eso gime, esperando, todo eso gime para que se haga concreto finalmente. Nuestra vida pase de manera total y absoluta a la dimensión de la eternidad. Esto es lo que Pablo está diciendo, gemimos, suspiramos. ¿Por qué? Porque mientras estamos en este cuerpo, todavía convivimos con estas cuestiones de la eternidad, pero deseamos que lo mortal sea absorbido por la vida. Que lo temporal sea absorbido por lo eterno. Y en ese mientras tanto, mientras suspiramos, vamos poniendo nuestra mirada en lo eterno. Es el clamor de la vida de Cristo en nosotros que nos impulsa hacia la eternidad. No nos impulsa hacia abajo, no nos impulsa hacia la territorialidad. La territorialidad, acuérdense, es el ámbito de la serpiente que se arrastra sobre la tierra. Pero nosotros fuimos llamados a remontarnos a las alturas de la eternidad de Dios. Versículo 5. Es Dios quien nos ha hecho para este fin. Es Dios que nos ha hecho para este fin. El fin para el cual Dios nos creó no es la tierra o la temporalidad. El fin para el cual Dios nos creó es vivir en esta tierra, pero bajo el concepto, la conciencia, la visión de la eternidad. Es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado su Espíritu como garantía de sus promesas. No fuimos hechos para la tierra, fuimos creados para el cielo. Y no estoy hablando de lugar físico. No tengo tiempo ahora, pero tierra y cielo es más que un lugar. Tiene que ver con un ámbito. No es lo celeste que vemos arriba ni lo marrón que vemos aquí abajo. Tiene que ver con otras cuestiones. Por eso, mientras vivimos en este mundo, podemos entender que no fuimos creados para el sistema de esta tierra, sino fuimos creados para la dimensión de la eternidad. No fuimos hechos para lo temporal, fuimos creados para lo eterno. Y es Dios el que nos creó de esta manera. No fuimos hechos para lo visible, fuimos creados para lo invisible, para ver lo que otros no pueden ver, para percibir lo que otros no pueden percibir. Y es su Espíritu, el Espíritu Santo en nosotros, la garantía de esta realidad. La garantía de nuestra eternidad es el Espíritu que ha sido depositado dentro de nosotros y que nos permite desarrollar esta visión. Creo que necesitamos urgentemente, como iglesia hablo, como iglesia evangélica global en las naciones, necesitamos poner colirio en nuestros ojos, como aconseja el Señor allí en la carta a la Odisea en Apocalipsis, para que veas. Yo te aconsejo que pongas colirios en tus ojos para que veas. Necesitamos, amados, que la luz de Dios disipe las tinieblas de nuestra vida, de nuestros ojos, para que podamos salir de la visión de lo circunstancial y lo temporal y podamos avanzar hacia la visión de lo eterno, y desde allí proclamaremos y manifestaremos lo eterno. Si hay algo que la Iglesia de Cristo está necesitando, es este mensaje. En medio de las dificultades, en medio de todo lo que estamos viviendo,
Necesitamos, amados, que se levante una voz en las naciones, una voz en toda la tierra, que recorra toda la tierra. Los apóstoles, los evangelistas, los profetas, los maestros, los pastores, los obreros, predicadores de la palabra. Necesitamos levantar una voz con un mensaje trascendente. Quisiera volver y repetir ya para terminar las características del mensaje de los peregrinos. Hay un mundo clamando, gimiendo por una palabra, por un lenguaje, por un mensaje, por un direccionamiento. Hay una iglesia también clamando que está cansada de mensajes superficiales. Hay una iglesia cansada de mensajes motivacionales. Hay una iglesia cansada de pensamientos humanos. El mundo está necesitando, el mundo está demandando, el mundo está esperando un mensaje preexistente, un mensaje trascendente, un mensaje consistente que tenga peso, que tenga una calidad, que no sea llevada puesta por la circunstancia, un mensaje absorbente que primero nos haga suyos para luego ser trasladado y ser proclamado a los demás. Un mensaje excluyente que no puede convivir con otros mensajes, que no está mezclado con otros pensamientos. El mundo está clamando por un mensaje concluyente, y el único mensaje concluyente que puede cerrar y traer una conclusión a toda la realidad humana es el mensaje que está determinado por la visión eterna. Oremos un momento, por favor. Señor, te damos gracias en este momento. Gracias porque tu luz brilla en nuestros corazones. Tu luz ha venido a disipar las tinieblas. Queremos en esta hora, como ministros de la palabra, renunciar a toda visión de temporalidad. Renunciar a todo condicionamiento de las circunstancias y del sistema que nos rodea. Oramos para que tu Espíritu Santo, habitando en nuestros corazones, nos lleve a esa visión de eternidad. Que tu Espíritu Santo sea el colirio para nuestros ojos, que nos permita ver la eternidad y desde esa visión proclamar el Evangelio eterno. Gracias, Señor. Amén. Gracias, amados. Seguimos compartiendo este maravilloso tiempo de alineamiento.